de Virginia Woolf, de esta escritora inglesa. Pues en todo el mundo, todo tipo de coloquios, eventos, recordatorios. Y una cosa que me sorprendió, a ella se la conoce principalmente, ¿no?, por su escritura, pero ella tiene dos textos muy, muy feministas, uno muy famoso, que es Una habitación propia, otro menos famoso, que se llama Tres Guineas. Pero en esta ocasión, y yo creo que tiene que ver con esta fuerza que tienen ahora las feministas muy, muy jóvenes, ha habido toda una recuperación de este libro de Tres Guineas de Virginia Woolf. Ahorita lo están poniendo ahí en pantalla, ¿no? Porque, bueno, las guineas es una moneda que ya está en desuso en Inglaterra, son 21 chelines y solo se usa para las carreras de caballos, ¿no? Okay. Pero son las 3 guineas que ella está para dar como un donativo, y ella lo va a usar para hacer un alegato sobre la situación de las mujeres en Inglaterra. Pero además lo hace no solo con una ironía impresionante, un sarcasmo, una fuerza, un enojo, ¿no? Se avienta contra la iglesia, se avienta contra los militares, ¿no? Se burla aquí tomé notas, del infantilismo megalómano de los patriarcas, de sus atuendos faustosos y absurdos, como las capas de armiño y las pelucas postizas de los jueces, los trajes de seda púrpura y los crucifijos enjollados de los obispos, los uniformes con charreteras, medallas, plumas y bandas de los militares. Saca 5 fotografías en el libro, ¿no? Y básicamente ella lo que va a criticar es la glorificación del militarismo, ¿no? Es decir, habla de que eso es infantilismo y narcisismo que los lleva a los hombres a pelear como chiquillos, pero con las devastadoras consecuencias que producen los enfrentamientos bélicos. Ella se tardó 7 años en armar lo que originalmente había sido una conferencia y convertirlo en libro. Y en este libro, su estrategia, digamos, para validar todo su enojo y lo que decía, fue incluir una cantidad de notas a pie de página que son impresionantes, en donde lo que hacía, decía, tengo que enseñar que no es la mente calenturienta de una feminista iracunda que dice estas cosas, sino que hay una serie de dichos y hechos. Por ejemplo, entre las noticias que saca, el debate que hubo en Inglaterra, el libro se publica en 1931, entonces ella va a juntar los 7 años anteriores esta información, de si una mujer podía dirigir una oficina gubernamental. Luego, otra noticia fue cuando los 11 miembros del comité de una biblioteca pública renunciaron en grupo cuando se designó a una mujer para que fuera miembro de un comité de una biblioteca. Hay frases de personajes muy famosos como C.M. Joad que dice, creo que las mujeres no se deberían de sentar a la mesa con los hombres, ¿no? Todos los prejuicios victorianos y contemporáneos los va a meter en las notas. Y en el argumento va a ser algo muy interesante, a diferencia de los llamados feministas de que mujeres vamos a luchar y a meternos, etcétera. Ella va a decir, nosotras somos las outsiders, las de afuera, las extrañas, hoy diríamos las marginadas o las subalternas, ¿no? Y ella, más que hacer un llamado, digamos, a entrar a la sociedad, a pelear, lo que dice es, tenemos que cambiar totalmente las reglas, ¿no? Y estar desde afuera. Entonces hace todo un argumento de esto, de los planteamientos básicos que habría que impulsar, que son planteamientos que ahora, 90 años después de publicado el libro, se están empezando a retomar. Por ejemplo, tiene todo este tema de decir cómo los varones se suelen aprovechar del trabajo doméstico y de crianza de las mujeres y que habría que pagarles un salario, que es la gran discusión de salario a la ama de casa, por ejemplo, ¿no? Se burla de las feministas, dice que hay que bailar como brujas alrededor de una hoguera, ¿no? A mí, una de las partes que más me gusta del libro y que es muy conmovedora es cuando ella al final va a decir que el mundo público y el mundo privado están vinculados,
no es que uno puede decir lo que pasa en la casa es una cosa y lo que pasa allá afuera es otra, ¿no? Y va a alertar sobre cómo el fascismo está a la vuelta de la esquina y cómo va de la mano con el Vaya. machismo el fascismo, ¿no? Y va a decir, las tiranías y las servidumbres de uno son las tiranías y las servidumbres del otro. Y termina el libro con una frase que se ha usado mucho porque es una frase, digamos, antinacionalista, diciendo, yo como mujer, como ser humano, no tengo patria. Y como ser humano, no quiero patria. Como ser humano, el mundo entero es mi patria, ¿no? Entonces va a estar en un momento de preguerra en Claro. Inglaterra, ¿no? Haciendo un alegato y una argumentación. Entonces, bueno, se los súper recomiendo. Es un libro de una actualidad política impresionante, inteligente, bien documentado, chistoso, ¿no? Y sobre todo de una, digamos, ferocidad humana, ¿no? Muy De bien. decir, bueno, miren las cosas que hay aquí. Entonces, Muy bueno, bien. dentro del festejo mundial de los 140 años de Virginia Woolf. Muy bien, me encanta la recomendación. Ahí estamos viendo en 2 ediciones. Y la otra que ya apuntabas, la de la habitación propia, que sin duda también. Yo debo decir que apenas hace poco la leí y me impactó la vigencia. Me deprimió también, pero me impactó la vigencia de lo que ahí señala. Pero bueno, gracias, Marta. Mauricio, querido, tú nos Gracias. traes un tema de lo que está pasando. Si me permites, y me perdonas la expresión, poquito matapasiones, porque cuando hablamos de política nos encantan las consignas, ¿no? La democracia, la justicia, pero al final se convierte en administración pública, en leyes, reglamentos, y eso es lo que hace material, digamos, las discusiones abstractas, y ahí están pasando cosas importantes, Mauricio. Pues justo en el sentido en que tú lo mencionas, querido Mario, efectivamente está circulando un proyecto de iniciativa de ley, como ya se discutió, como ya se sabe, que eliminaría 16 entidades desconcentradas y descentralizadas de la Administración Pública Federal, para regresar sus funciones, para redistribuir sus funciones, digamos, en las secretarías de Estado que ya existen. Ese es el tema de fondo, ¿no? Es decir, el presidente de la República está por presentar esa iniciativa a todas luces, que ya había sido anunciada, y lo que significa, pues, es otra reducción a la administración pública, pero esta vez yéndose sobre un amplio conjunto de dependencias que fueron creadas en su momento para salvaguardar derechos específicos de minorías específicas. Y a ese punto quiero ir, Mario. Creo que es un buen momento, o puede ser un buen pretexto, tal como lo planteas, para discutir a fondo, sin pleitos, pero discutir en serio qué tipo de Estado queremos en el país, qué queremos que haga el Estado, y discutir quién queremos que lo haga, Claro. porque esos son los dos temas que están planteándose en esta iniciativa. De un lado, esta iniciativa prácticamente borra de un solo machetazo, que es una expresión que ya se ha usado antes, en aras de la austeridad y en aras de ahorrar dinero, un montón de dependencias como el CONAPRED, que Marta y yo conocemos muy bien, o como la Secretaría Ejecutiva para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, para pasárselo al DIF, o elimina la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción. No hago la lista porque se nos va el tiempo. Es decir, elimina dependencias que en su momento, como la de que protege a los discapacitados, entre muchas otras, pues están ahí diseñadas para guardar derechos. No están diseñadas para repartir dinero. Esto es lo que quiero subrayar. Sí, sí, sí. Esas dependencias fueron creadas en su momento por demandas de esos grupos minoritarios, como diría en su momento Gilberto Rincón Gallardo, esas minorías que forman la gran mayoría del país. Pues esas minorías tuvieron respuesta del Estado mexicano para guardar sus derechos, para hacer valer derechos, no para recibir dinero. Déjame, perdón que te interrumpa, Mauricio, pero ilustrar esto que dices, que es muy claro. Una persona, por ejemplo, con discapacidad, en términos de movilidad, no le alcanza nada más con una transferencia de recursos para resolver cómo se traslada de su casa a una escuela, por ejemplo, y cómo en la escuela hay contenidos
de inclusión y cómo hay capacitación para el personal educativo. Todo eso que es necesario para que una persona pueda tener una formación y eventualmente le permita incorporarse, por ejemplo, a un mercado laboral y ser autosuficiente, no tiene que ver, no se resuelve con la transferencia de recursos, por ilustrar solo uno de los elementos que señalas, ¿no? O cómo suples el trabajo que ha venido haciendo el Consejo Nacional para prevenir la discriminación, justamente para erradicar las formas de discriminación repartiendo dinero. Es decir, ¿cuánto cuesta? Si con 3,800 pesos, lo he dicho varias veces, lo repito ahora, con 3,800 pesos vas y evitas que no te discriminen. Claro. Porque eso es lo que va a suceder, van a eliminar. Lo dice el presidente, seguramente, ahí en la iniciativa, que no, que se va a encargar la Secretaría de Gobernación, pero la Secretaría de Gobernación, la Secretaría del Bienestar, en fin, las dependencias del Ejecutivo tienen otra misión distinta que la de salvaguardar estos derechos de minorías. O, por ejemplo, la Comisión Nacional de Ayuda a Refugiados, que también desaparecería con toda la crisis humanitaria que hay ahora mismo en México por la migración, y se mandaría al Instituto Nacional de Migración, que es básicamente una policía, la verdad, entre otros casos, entre muchos otros casos. Entonces, el modelo de Estado, Mario, esto es lo que quiero subrayar, que está hoy en juego, es uno que apuesta o por la salvaguarda de derechos o por el reparto de dinero. Es evidente que el presidente de la República está prefiriendo el reparto de dinero, dejando que los derechos de estas minorías dejen de estar protegidos por el Estado mexicano. Y la segunda cuestión que está a debate es quién lo hace. Estos órganos se crearon de manera desconcentrada y descentralizada justamente para evitar que una sola persona tomara todas las decisiones a nombre de todo el país. Es decir, la eliminación de todos estos órganos de un solo tiro, de un solo machetazo, para ser más preciso y más tabasqueño, lo que está haciendo es otra vez concentrar las decisiones en el presidente de la República, eliminando todos estos otros instrumentos como la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, que a su vez depende de un comité coordinador en el que el Ejecutivo no es la única voz que habla. Entonces, más allá de los detalles, Mario, Marta, lo que tenemos enfrente es el modelo del Estado mexicano que está hoy en juego. ¿Queremos que el Estado mexicano defienda derechos de minorías? ¿Sí o no? Claro. ¿Queremos que el Estado mexicano defienda los derechos de esas minorías, poniendo instituciones dedicadas a eso y no solo dependiendo del presidente de la República? ¿Sí o no? Porque la iniciativa que acaba de poner el presidente en la mesa nos lleva justo a ese lugar. Claro. El presidente, a todas luces, estaría prefiriendo eliminar la salvaguarda de derechos de minorías para repartir más dinero, ese es el argumento, y concentrando esa capacidad de reparto de dinero en la presidencia, borrando del mapa cualquier dependencia que esté dedicada a eso. Y yo es muy delicado, es muy importante. Solo agregaría a lo que ya apuntaste, Mauricio, que la austeridad no puede ser la coartada para suprimir esas instituciones, y que lo mínimo que tendríamos que tener es una discusión pública y documentada sobre este planteamiento, esos dilemas que estás planteando, y no puede ser un asunto de trámite sin una discusión más amplia sobre el modelo de país que estamos construyendo o hemos tratado de construir o queremos construir hacia adelante. Así que pues ahí está el tema, y qué bueno que lo pones en la mesa, Mauricio. Gracias. Gracias a ustedes. Hablemos ya de lo que queremos en el Estado mexicano. Gracias, Mauricio y Marta, como siempre. Muchas gracias. Dios, bye. Gracias a los dos. Y nosotros nos vamos a un corte y vamos a regresar porque vienen competencias olímpicas otra vez, y no vamos a hablar de deportes, vamos a hablar de lo que se juega entre las naciones con Mauricio Meschulán. Lo platicamos.